misericordia, buscando, Señor, el socorro oportuno. Hoy nos presentamos, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado con todo nuestro corazón, y hoy queremos, Padre mío, oír tu voz. Queremos ser enseñados por tu palabra. Ayúdanos, Padre, te lo suplico, Señor amado, con todo mi corazón, que tu palabra se cumpla una vez más en nosotros. Señor, esa palabra que dijo el profeta Isaías y que tú, Señor amado, repetiste en el capítulo 6 de Juan: y serán todos tus hijos enseñados por Dios, y grande será el bienestar de ellos. Señor, que hoy seamos enseñados por tu Santo Espíritu en tu palabra. Trae sobre nosotros un espíritu de gracia, un espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, de conocimiento, de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de temor de Dios. Padre, que nuestro entendimiento sea alumbrado hoy en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, y en lo que ese tiempo, el tiempo pues nos permite, ese reloj, perdón, trasladarle este tema, o al menos la idea pues del tema. Solo déjeme poner aquí mi cronómetro para que no se canse mucho la silla, hermano. El tema es después de estas cosas. Después de estas cosas. Yo creo firmemente, hermano, que Dios es un Dios de propósitos, y que, sin redundar, pues obviamente es un Dios de propósitos en todo lo que hace y en todo lo que Él permite. La Biblia dice, por ejemplo, que Job, en medio de toda su situación difícil, siempre adoró a Dios y nunca le atribuyó despropósito a Dios en todo lo que Dios hizo en la vida de Job. Y usted sabe que fueron cosas terribles, que no las hizo Dios, pero sí las permitió. Y esto pues nos enseña a nosotros, hermano, que pienso yo que deberíamos tener nuestros sentidos espirituales todo el tiempo en estado de alerta, para que cualquier cosa que suceda, todo lo que suceda, lo podamos identificar y saber que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, ya sea que la situación que estamos viviendo sea una situación agradable o no muy agradable. Pero Dios tiene el control de todo, y que Dios tiene planes. Entonces de repente uno se siente como entre la espada y la pared y no sabe qué hacer, pues, y sepa que de esos momentos cruciales, las decisiones que tomamos a veces, hermanos, repercuten en toda nuestra vida terrenal y, por qué no decirlo, en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han venido a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Le pregunto yo esta noche, ¿será que a partir de se dio como un tiempo frontera en su vida, pues, y usted ya no es el mismo que era antes? Y usted puede decir, después de aquel día que usted se entregó a Cristo, las cosas cambiaron en su vida. ¿Sí o no? Usted puede decir eso. Usted puede decir, después de aquel día que yo decidí entregarme al Señor, las cosas cambiaron. O alguno quizás fue movido en su espíritu, en su corazón, a ofrecerle al Señor algún tipo de ofrenda votiva, y hizo una promesa delante de Dios y la cumplió con todo su corazón, porque aprovechó el kairos de Dios, es decir, el tiempo oportuno. Y él después puede decir, después de aquella ofrenda, o después de aquello que yo hice para el Señor, Dios hizo esto y en mi vida. ¿Me está entendiendo? Pero fíjese, pues, eso puede suceder en lo positivo y también en lo negativo. Le repito, eso puede pasar en lo positivo y también en lo negativo. Es decir, que todos nuestros actos, hermanos, provocan
definitivamente algo para el futuro. Es decir, que de nuestro presente depende nuestro futuro. De lo que hacemos en el presente depende nuestro futuro. ¿Cómo quiere usted que sea su futuro? Así tienen que ser sus acciones en el presente. Y hoy en el presente estamos nosotros viviendo las consecuencias de lo que hicimos en el pasado, de las decisiones que tomamos en el pasado, que en aquel tiempo eran presentes y ahora lo que ahora es presente en aquel tiempo era futuro, y hoy usted está viviendo lo que sembró en aquel momento. Gálatas 6:7 lo dice, ¿va? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, no puede cosechar otra cosa. Entonces resulta de que esta frase, después de estas cosas, aparece varias veces en la Biblia. Usted sabe que las cosas en la palabra de Dios no aparecen de balde. Y la primera vez que yo me la encontré, al menos pues en la Biblia de las Américas, es en Génesis capítulo 15, verso 1, donde literalmente dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Mire, ¿cuántos quisieran que Dios se les apareciera de repente en una visión y les hablara de esa manera, hermano? Y que le diga, no temas, y que le digan su nombre, ¿va? No le digan Abraham, pero que le digan su nombre: no temas, Caralampio, para que nadie se sienta aludido, ¿va? Perdón si alguien se llama Caralampio. No temas, Serapio, yo soy tu Dios, yo tengo el control de tu situación, yo estoy en medio del asunto. Dios hablándole. ¿O no le ha pasado a usted, hermano, que de repente llega al culto y una profecía le habla? Usted está pasando un momento difícil y necesita oír una palabra que venga de parte de Dios para dirigirlo, y una profecía, ¡pum!, le dice exactamente lo que usted necesita oír, lo que usted necesita saber para ser dirigido. O la palabra de Dios viene, hermano, y como que le sacaron una radiografía de su vida, y hasta llega usted y dice: ¿y quién le vino con el chisme al predicador? Y es Dios hablándole. Pero obviamente hay una situación. Si ahí dice después de estas cosas, definitivamente hay un detonante, hermano, para que le sucediera a Abraham esto tan hermoso y tan precioso, que el Señor mismo vino y le habló en una visión y le dijo: no temas, Abrahamcito, no temas, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Yo estoy a tu alrededor guardándote, nadie te puede tocar si yo no lo permito. Entonces no temas, hermano. Pero dice después de estas cosas. Entonces ese después de estas cosas nos habla a nosotros como de un condicionante, hermano, como algo que Abraham hizo para que Dios le apareciera y le hablara. Entonces ahí tendríamos que revisar qué es lo que sucedió antes de esto, en el capítulo 14. ¿Qué es lo que pasó? Usted se lo sabe. ¿Ah? Diezmó, ¿y qué más? Ajá. Entonces bien, dice que Abraham se fue a perseguir a los reyes que habían derrotado al rey de Sodoma. Eran 4 reyes, estaban con un rey llamado Kedorlaomer, y se fue a perseguirlos porque se habían llevado cautivo a su sobrino Lot, que andaba de carnal allá en Sodoma. Va con sus criados, derrota a los 4 reyes, y cuando viene de regreso, eso está en el capítulo anterior, en el capítulo 14. Cuando viene de regreso, dice que le salió al encuentro el rey de Sodoma. Y usted sabe que el rey de Sodoma es figura del diablo, el Señor lo reprende. Y el rey de Sodoma representa un montón de cosas. Representa, por ejemplo, usted sabe, inmoralidad de tipo sexual extrema. Pero también dice la Biblia que le ofreció las riquezas a Abraham. Entonces también representa, hermano, la riqueza material de acá de la tierra, que usted sabe bien que la Biblia dice que son riquezas injustas. Las riquezas verdaderas son las del Señor, y son, por ejemplo, la sabiduría, la salud, el bienestar, la felicidad. Son riquezas que no se pueden comprar con las riquezas de la tierra.
Pero ese es otro tema. Pero la Biblia dice en el capítulo 14 que cuando Abraham venía de derrotar a los reyes que estaban con Kedorlaomer, le sale al encuentro el rey de Sodoma, pero antes de encontrarse con el rey de Sodoma se le antepone Melquisedec. ¿Y qué le dio Melquisedec a Abraham? Le da Santa Cena. Dice la Biblia que le dio pan y vino. Y usted sabe bien que eso es Santa Cena. Ah, no, hermano, pero es que eso fue en el tiempo de Abraham, todavía no había muerto Cristo. Eso es cierto, pero tampoco había Pascua, porque todavía no se había establecido la Pascua. Yo no sé si el apóstol Salomón predicó acá un tema que él le llamó el presente eterno. No va. Entonces el apóstol Salomón explicaba, cardíaco, hermano, porque si me oye uno de alguna congregación donde no estudian la palabra de Dios, van a decir que estamos chanfleados. Pero el apóstol Salomón explicaba que a lo mejor, fíjese, a lo mejor Abraham le vio las marcas en la mano a Melquisedec, porque Melquisedec es Cristo. Y entonces ahí, como usted sabe que para el Señor no existe el tiempo, porque Él vive en la eternidad. Nosotros estamos dentro del Cronos, acá en la tierra. Mire pues, supóngase que este micrófono es el planeta Tierra. Aquí vivimos usted y yo. Aquí es donde existe el tiempo, pero Dios está fuera de eso. Entonces Dios al mismo tiempo nos ve a nosotros nacer, crecer, multiplicarnos y morir. Todo el ciclo de los seres vivos. Dios lo mira al mismo tiempo, porque Él está en la eternidad. Es decir, que Dios ya lo vio a usted, a estos muchachos que están aquí adelante, que están jovencitos, Dios ya los vio casados y con hijos y hasta con nietos. Fíjese, Dios ya lo vio. Es decir, Dios ya sabe quién va a ser, por ejemplo, la esposa de Rodrigo, quién va a ser el esposo de Berenice, quién va a ser la esposa de Oscar. Vaya, pues no te voy a decir a vos. Dios ya sabe. Mire pues, por no decir el nombre de usted que está soltero y soltera, vaya. Dios ya sabe quién es su cónyuge. El que no sabe es usted, entonces tiene que pedirle revelación a Dios. Pero esos son otros $20. Ahí platicamos de eso un día miércoles. Pero mire pues, entonces Dios, como Él está fuera del tiempo, nos mira a nosotros aquí. Entonces vio que venía Abraham de derrotar a esos reyes y que se le iba a enfrentar el rey de Sodoma con una tentación tan grande, hermano. Entonces Él viene y manda a su hijo en el tiempo, hermano, viajó en el tiempo. No había muerto todavía en la cruz del Calvario, literalmente en la línea de tiempo. Pero Apocalipsis dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. ¿Me entiende? Entonces viene Jesús, muere, asciende, sube a los cielos, porque Él no puede ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec si no muere en la cruz del Calvario y presenta la ofrenda allá en el verdadero tabernáculo, que es una ofrenda de sangre. Muere, asciende a los cielos y luego viaja en el tiempo a encontrarse con Abraham para darle Santa Cena. Mire qué bonito, hermano. Y es que la Biblia dice que Él muda los tiempos, hermano, con tal de hacernos bien a nosotros. Él cambia los tiempos con tal, hermano, de traer salvación a nuestra vida. Entonces a Abraham le dan la Santa Cena y lo bendicen. Y le dice a Melquisedec: bendito Abraham del Dios Altísimo. Bendito Abraham del Dios Altísimo. Y le da pan y vino. Entonces dice la Biblia que Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Y usted sabe que eso le permitió a él enfrentar al rey de Sodoma y no recibir lo que el rey de Sodoma le ofrecía, porque él le dijo: quédate con las riquezas y dame las almas. Es lo que hace el enemigo. Prospera a la gente, pero le roba su alma. Allá anda la gente y dice: mira qué bendecido estoy, hermano, tengo un trabajo calidad, $2,000, cano. Pues no le queda tiempo de ir al culto.
vendió su alma. Tengan cuidado con el rey de Sodoma. Cuando nosotros no pasamos Santa Cena y no diezmamos correctamente, tenemos problemas para enfrentarnos al rey de Sodoma. La tentación, hermano, es tan grande que nos termina seduciendo, y que Dios nos ayude y nos libre. Entonces después de que Abraham recibe Santa Cena y diezma, se le aparece el Señor y le habla y le dice: Abrahamcito, no temas, que yo soy tu escudo. Yo estoy alrededor de ti, yo te guardo. Y ¿sabes qué? Tu galardón será grande, porque renunciaste a lo que el rey de Sodoma te ofrecía. Tu galardón va a ser muy, pero muy grande. Te voy a bendecir en gran manera. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en gran manera? ¿Cuántos quieren un galardón grande de parte de Dios? Hermano, algo que no se puede comprar con dinero es nuestra salvación, hermano. Algo que no se puede comprar con dinero. La salud, le decía hace un rato. Dice que me acuerdo de aquellos versos que dicen: despertad a los valientes. ¿Y qué más dice? Y forjad espadas de vuestros arados y lanzas de vuestras podaderas o de vuestras hoces. Fíjese, está diciendo la palabra de Dios que dos herramientas que se ocupan para la agricultura se utilicen para forjar dos armas para la guerra. Y eso significa que un sembrador es un buen soldado, que alguien que sabe sembrar tiene armas. Y usted sabe bien que la ofrenda es siembra. La Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo dice: el que siembra escasamente, escasamente cosecha, y el que siembra abundantemente, abundantemente también cosecha. Y él le está hablando de la ofrenda, pero está hablando de sembrar. Entonces aquel que tiene, hermano, el arado, que es el instrumento para sembrar, tiene espada. ¿Usted siembra? Tiene espada. Y la espada es un arma de guerra para pelear, hermano, así, cuerpo a cuerpo. Pero luego dice, fíjese: y forjad lanzas de vuestras podaderas, dicen unas traducciones, y otras Biblias dicen: forjad lanzas de vuestras hoces. La hoz o la podadera es el instrumento para cosechar, para levantar la cosecha, para cegar. Y eso ya no se convierte en una espada, sino que se convierte en una lanza. Y la lanza, hermano, es un arma de guerra, pero no para pelear cuerpo a cuerpo, sino que para pelear de lejos. Fíjense cómo es la cosa. El instrumento para sembrar se convierte en una espada con la que peleamos cuerpo a cuerpo, pero la cosecha, el instrumento para cosechar, se convierte en una lanza para pelear de lejos. Y eso yo lo veo de esta manera: aquel que diezma y ofrenda, con su ofrenda y con su diezmo pelea una batalla. Se le enfrenta al enemigo. Acuérdense que Goliat, a la hora de la ofrenda, venía y gritaba y daba voces retando al pueblo a la hora de la ofrenda. Y esa es figura de un enemigo que se levanta siempre a la hora que vamos a ofrendar, para querernos intimidar y para evitar que sembremos. Porque el que siembra, hermano, tiene espada. Pero mire pues, qué bonito. Si usted sembró con entendimiento, además de que tiene espada, viene un momento en el que se recoge la cosecha. Y esa cosecha se convierte en una lanza, ya no en una espada, sino que en una lanza. Y lo maravilloso de esto es hermano, que ahí no necesita ni pelear siquiera, porque es la cosecha. Yo lo veo así: si yo sembré, tengo espada, pero cuando me dan la cosecha, me dan una lanza. Y como es para pelear de lejos, quizás por allá viene la peste, pero a mí no llega. ¿Por qué? Porque la lanza desde aquí llegó y mató lo que venía en contra mía, como una cosecha por haber sembrado. Estoy hablándole de diezmos y ofrendas, por haber ofrendado y diezmado correctamente. Es decir, hermano, que la bendición, fíjese, la bendición de diezmar y ofrendar es mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar. Va más allá del dinero, mucho más allá del dinero. Y hay una bendición generacional, ancestral, hermano, a través de los diezmos, lo cual lo describe Hebreos capítulo 7, donde dice la Biblia que Leví
diezmó estando en los lomos de Abraham, pero Leví es la cuarta generación de Abraham. Ni siquiera el hijo de Abraham había nacido, menos el bisnieto. Y dice que pagó su diezmo estando en los lomos de Abraham. Es decir, que mi diezmo bendice 4 generaciones. Gracias a Dios. Y eso hace que Dios me hable y que me diga: no temas, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande, hermano. Tu recompensa será muy grande. Usted que recibe Santa Cena todos los domingos primeros de mes, su recompensa será grande. Usted que diezma al Señor correctamente, su recompensa será muy grande. Después de eso, gloria a Dios. Pero déjeme mostrarle otro, porque ahí podríamos platicar tantas cosas, ¿verdad? Pero déjeme mostrarle este otro. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Este ya no es Abraham, sino que es Abraham. Le voy a poner otra vez la diapositiva anterior para que vea que este se llamaba Abraham. Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre enaltecido. Ajá, pero este otro, que es, aunque es el mismo, ¿va? Pero bueno, pero no es el mismo. Este es Abraham. Dios le dijo a Abraham una vez que le iba a engrandecer su nombre, y literalmente se lo cumplió, hermano, que se lo hizo más grande, ¿va? Abraham o Abraham significa padre de multitudes. Entonces yo le digo que es el mismo, pero también no es el mismo, porque el cambio de nombre habla de cambio de naturaleza. Es como usted y yo. Usted es el mismo que andaba en el mundo y que ahora vino a Cristo, pero también ya no es el mismo. ¿Sí me entendió? Ya no es el mismo. Entonces digamos que este es el hombre nuevo. Aquel era el hombre viejo, el anterior era el hombre viejo, pero este es el hombre nuevo, aquel a quien Dios ya le cambió su naturaleza y ya le cambió su nombre. Entonces a este le dicen: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. ¿Cuántos saben que Dios nos prueba? Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire qué tremendo, hermano, la pruebita que Dios le hace a Abraham. Platicábamos un día de esto, creo yo, de esta ofrenda, que yo le decía que la ofrenda de la que más se habla en la Biblia es la de Abel, pero aparece también la de Abraham. La diferencia que yo veo entre la ofrenda de Abel y Abraham es que a Abraham se la pidieron y a Abel no, sino que Abel de su propia iniciativa, pues con espontaneidad decidió ir y darle a Dios. Ahora a Abraham le piden algo, hermano, valiosísimo para él, pues, y se lo piden en holocausto. ¿Y un holocausto qué es? Una ofrenda quemada. Eso significa holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces le estaban diciendo: Abraham, llévate a tu hijo y me lo quemas ahí en el monte Moria, me lo ofreces en ofrenda, quemadito lo quiero. Le dijo Dios, hermano, a Abraham. Pero aquí dice que Dios lo estaba probando, y dice otra vez: después de estas cosas. Entonces hay que ver qué es lo que sucedió antes para que Abraham, hermano, para que Dios decidiera probar a Abraham de esa manera, hermano, tan terrible. Yo le aseguro que si a usted Dios le pide algo así, se cae el evangelio, hermano. Yo le digo porque lo juzgo por mi condición. Imagínense que le pida a Dios a usted, a su hijo o a su hija, ¿se lo ofrendaría? No, tal vez a la mujer, diría alguno, ¿va? Tal vez al marido, diría la hermana, ¿va? A la suegra. Pero al hijo, a la hija, por mal que se porten, hermano, va, que no lo ofrendaría. ¿O sí?
¿Está oyendo? ¿A que difícilmente, hermano, haríamos algo así, como lo que Abraham hace? Pero Dios lo prueba a Abraham, hermano, y pasó la prueba, Abraham. Pasó la prueba. Ahora, ¿qué es lo que había sucedido antes? Mire, si usted revisa el contexto, yo se lo narro así rapidito por motivos de tiempo, pues ahí le dejo de tarea que en su casa, si hace las tareas usted va, cuando iba a la escuela hacía las tareas, ¿o no? Va, le dejo de tarea que estudie el antetexto, pero en el contexto miramos que suceden algunas cositas. Primero, número uno, le nace a Abraham el hijo de la promesa, que era Isaac, el hijo del Espíritu. Segundo, echan a la criada Agar juntamente con Ismael, el cual era el hijo según la carne. Lo echan de la casa de Abraham, es decir, se va la carne. Diga conmigo, se va la carne, no la cande. Bueno, que a algunos no se le va, ¿eh? Se van a la fiesta de la Candelaria y Sonsonate. Diga conmigo otra vez, se va la carne, llega el Espíritu. Porque Isaac representa lo espiritual, Ismael representa lo carnal en la vida de Abraham. Entonces llega, el orden es, llega Isaac y se va Ismael. Llega el hijo de la promesa según el Espíritu y se va el hijo según la carne. Amén. Y luego otra cosa que acontece también en ese capítulo es que Abraham hace paz con un rey llamado Abimelech. Fíjese. Y usted sabe que según la palabra de Dios, pues la Biblia dice que aquel hombre que teme al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si usted es un temeroso de Dios y una temerosa de Dios, hermano, aún aquellos que lo aborrecen van a estar en paz con usted. Gloria a Dios. Entonces miren lo que le ha pasado a Abraham. Número uno, le nace el hijo de la promesa, las promesas de Dios cumplidas. ¿Cuántos han visto promesas de Dios cumplirse en su vida? Que Dios le prometió algo así literalmente y se lo cumplió. ¿Le ha pasado eso? ¿O tuvo un sueño usted, qué sé yo, en algún momento y de repente pasaron años y como que usted hubiera tenido un déjà vu y vivió lo que está sucediendo ahora, pero lo que tuvo fue un sueño hace 10 años? Son promesas de Dios cumplidas. Y uno cómo se siente de gozoso, ¿verdad? Cuando se cumplen las promesas en la vida de uno, muy agradecido con Dios, pero también no deja de sentirse todo nalgón uno, espiritualmente hablando, ¿verdad? Todo creído, todo orgulloso. A mí se me cumplen las promesas, a estos carnales nada que ver. Y se siente súper espiritual uno. Y ya no digamos, si comienzan a darse todo lo espiritual pues en su vida, a fluir en los dones y todo eso, ya mira como carnales a los que no hablan en lenguas y a los que no profetizan y todo eso, ¿me está entendiendo? Digo pues porque llegó el espiritual y se tuvo que ir el carnal. Entonces como que Abraham representa pues a ese cristiano que ya le cambiaron nombre, que ya tiene una nueva naturaleza y que está tomando decisiones firmes en su vida, hermano, como de dejar todo lo carnal, despacharlo, despojarse, echarlo de la casa. Saquemos al Ismael de nuestra casa. Hermana, saque a la Ismaela de su casa. La casa es el cuerpo, pues. Saquémoslos, echémoslos. Es decir, definámonos como cristianos evangélicos con los 5 ministerios, con los 12 frutos y los 18 dones. Definamos. Que haya una diferencia pues entre nosotros y los que no le sirven a Dios. Que se note que seguimos a Cristo. Que el carnal, hermano, se vaya y que ya no lo encuentren. Y que aquellos que conocían al Ismael ahora encuentren solo a Isaac en la casa. Pero acuérdense que, ¿por qué echaron a Ismael? A ver, recordemos, ayúdenme a predicar. ¿Por qué echaron a Ismael? Porque perseguía, molestaba, dice la hermana, al hermano. ¿Cómo dice la Biblia? Le hacía violencia. ¿Y qué clase de violencia? Según el hebreo, lo que quería era abusar de su hermano menor. Ese era un gran bandido, hermano.
Entonces lo echaron. Y eso es lo que pasa espiritualmente, haciéndole una aplicación espiritual dentro de nosotros, en esta casa. Está Isaac, el espiritual, pero está también Ismael, el carnal. ¿Y quién era mayor? ¿Quién? ¿Cómo cuántos años era mayor Ismael que Isaac? No me acuerdo, pero eran como 13 años. Creo que cuando lo echaron tenía 13, no. Cuando se circuncidó Abraham tenía 13 años Ismael, y Abraham tenía 99, y todavía no había nacido Isaac. Entonces era 14 años mayor, porque cuando Abraham tenía 100 años le nació Isaac. Era 14 años mayor. Fíjese. ¿Quién tiene 14 años de los jóvenes? Yo tengo 25, pero ya me paso, ¿va? Berenice tiene 14, pero quisiera un varón porque Isaac era varón, ¿va? Tenés fe, varón. No hay otro de 14. ¿Cuántos tenés vos, Alejandro? Dios mío, ya te pasaste un montón, hombre. Va, imagínense. Berenice, préstame un ratito, hija, por favor. Berenice tiene 14 años. Póngala a la par de un recién nacido. ¿Cómo está una niña recién nacida? Así va, hermano, a la par de ahí. Y la Biblia dice que perseguía a su hermano para hacerle violencia. ¿A qué edad ya lo podía perseguir? ¿De qué edad ya los niños andan ahí corriendo y jugando? Como tipo 3 años, va. ¿Cuánto tendría ya Isaac? Isaac, a ese estado. 17 años. Sentate, hija, por favor, gracias. 17 años. O sea, de que ya era un adulto, hermano. Y el otro era un niñito. ¿Y cómo lo perseguía? Por eso es que cómo nos cuesta a nosotros, hermano, con lo carnal. ¿O no le cuesta a usted? ¿No le cuesta a usted con la carne? Somos poquitos los carnales, mi hermano Martín. Los demás son bien espirituales. Es decir, el hombre espiritual en nosotros, hermano, está así bien pequeñito, bien tiernito, y el carnal bien grandote y bien fuerte, hermano, agarrado de todo en la casa. Por eso es que cuando sucede alguna situación difícil en la congregación, fíjense, no se manifiesta lo espiritual en nosotros, sino que lo carnal, porque lo más fuerte es lo carnal. El que se manifiesta es Ismael, no es Isaac. Aunque no me diga amén. Porque lo primero que sale a luz en todo es la carne. Fíjese. Entonces, mire pues, Abraham aquí en este momento, él ya se ha deshecho de Ismael. Hermanos, ¿cuántos ya se despojaron de su Ismael? Y ya lo echaron, que se vaya. Lo amo, porque usted cree que Abraham no amaba a su hijo Ismael si era el primogénito. Claro que lo amaba, pero Dios le ordenó que lo echara, que lo sacara. A través de su mujer se lo dijo. Entonces Abraham amaba a qué, porque era parte de él, pero lo tuvo que echar. Entonces eso significa de que hay cosas, hermano, en nuestra vida que las amamos carnalmente hablando, pero hay que echarlas. Hay que despojarse de ellas. Por ejemplo, ¿cuántos podrían hacer un ayuno de Facebook? ¿Cuántos podrían? Mire, yo estoy luchando, fíjese, por desconectarme, hermano, de esa carnalidad, del Facebook, del Messenger, del WhatsApp, de todas las redes sociales y otras que estos bichos ocupan que ni sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Snap qué? Los que tienen Snapchat podrían hacer un ayuno. ¿Se podrían despojar de eso? Podrían, jóvenes, les pregunto a los jóvenes porque los viejos algunos ni tienen más. Jóvenes, ¿podrían vivir sin smartphone? ¿Se podría vivir sin PlayStation? No, ya ve pues.
¿Se podrá vivir sin novia? ¿Se podrá vivir sin novios, hipotas? Mire, en hebreo esto está yuca, hermano. Está difícil. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Cuando Abraham decide, pues, en su vida, echar lo que es fruto de la carne y quedarse solo con lo que es fruto del Espíritu, entonces viene Dios y lo prueba. Entonces le dice Dios, así que Abrahamcito, estás definido, que me vas a seguir, estás definido y que ya no quieres nada con lo carnal y lo terrenal. Sí, Señor, estoy decidido. ¿Solo quieres lo espiritual? Sí, Señor. Pues entonces te voy a pedir una ofrendita. Ah, sí, Señor, lo que quieras, te puedo dar todas las vacas que tengo, Señor. No, quiero algo más valioso que eso. Quiero a tu hijo, a tu unigénito, al hijo de la promesa. Y sí, Señor, si yo sabes que te pertenece, si tú me lo has dado, es tuyo. No, pero yo quiero que me lo ofrendes en holocausto. Quiero que lo quemes. Ay, Señor, ahí a saber qué diría usted, hermano. Pero Abraham le dijo, está bien. Y usted sabe que según la doctrina, eso le costó a Abraham quizás su matrimonio con Sara. Porque si usted ha leído la palabra de Dios, a partir de que Abraham intenta ofrecer a Isaac en una ofrenda, ya no están juntos él y Sara. Abraham, dice la Biblia, que se fue a vivir a Berseba y luego murió Sara en Hebrón, en el encinar de Manre. Y dice la palabra de Dios que vino Abraham de Berseba a llorar a su muerta. ¿A dónde? A Hebrón. Y si usted mide con el escalímetro las distancias en los mapas, va a encontrar que está a más de 100 kilómetros Berseba de Hebrón. Porque usted cree que la mamá iba a estar de acuerdo en que el hijo fuera sacrificado. Si usted sabe cómo son las mamás, ¿verdad? De preciosas, de hermosas, y de cómo aman a sus hijos, hermanos, y cómo son de alcahuetas por el mismo amor que les tienen. Pero Abraham, hermano, estuvo dispuesto a todo eso. Entonces sepa una cosa, el punto es, porque quiero avanzar yo al siguiente. El punto es que cuando decidamos realmente definirnos en el Señor, Dios nos va a probar para ver si no estamos bromeando. Cuando usted decida servirle a Dios realmente, mire pues, acuérdense que son diferentes áreas en las que nosotros como cristianos necesitamos ir creciendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba más joven que ahora, era un adolescente, pues, y era un estudiante. Mis padres no vivían en la ciudad de Sonsonate, y yo me había venido a estudiar ahí. Y recuerdo que, motivado por la palabra de Dios, en un mensaje que el pastor dio, yo le prometí al Señor y le dije, Señor, fíjese, todos los domingos, le dije yo a Dios, yo voy a ofrendar 5 colones. Pero 5 colones para mí era pisto, hermano, en ese tiempo. Alguien estará diciendo 2 cobras, hermano, qué barbaridad. Pero, hermano, yo era un estudiante, no vivía con mis padres. Mis padres vivían lejísimos y me daban para la semana bien limitado, que para echarme un mi fresco en la escuela yo me tenía que ir a pie, a no pagar pasaje. Estaba súper limitado. Pero yo le prometí eso al Señor, que los domingos, o sea, los demás días, como ahí había culto de lunes a domingo, a los demás días yo dije, voy a ofrendar lo que pueda, pero los días domingos yo tengo que ofrendar 5 pesos. Mire, se llegó el día en que solo tenía 5 colones. Y ese fin de semana no fui a visitar a mis padres, no tenía más, tenía que cenar esa noche. Yo vivía con mi amigo, tenía que cenar esa noche, tenía que ir a estudiar el siguiente día. Fíjese, Dios me probó. Y yo agarré el billete y agarré una rosa. ¿Lo doy? No lo doy. ¿Lo doy? No lo doy. Me sentí tentado a no darlo, pero también me sentí, hermano, cuestionado por el Espíritu.
tenía, qué sé yo, unos 17, 18 años. Pero lo decidió ofrendar. Fíjese. Y esa noche el cheletín me invitó a comer pupusas. Y me invitó. Si me está viendo, un saludo para el hermano Agustín. Es un pastor ahora el hermano, que a lo mejor nos mira porque es pastor aquí por el milagro. Me invitó a cenar el hermano Agustín. Así le decíamos nosotros de cariño, el cheletín. Y él me decía a mí Chele Joaquín. Y bueno, otro día, hermano, a estudiar y sin ni un 5. Yo estudiaba en el Colegio Centroamérica. Me fui para el colegio, a Patricia. Y yo iba pensando, a ver, ¿quién me invita a desayunar? Nadie me invitó a desayunar. Estaba, creo que en segundo año, y ya nos conocíamos con Adi. No, ni a un fresco me invitó. Mire, no almorcé, tenía clases ese día, casi todo el día. Tenía que almorzar por ahí por el colegio para luego entrar a clase. No almorcé, en ayuno me le eché, hermano. Pero fíjese pues, mire, salgo del colegio y yo tenía que agarrar hacia el norte, hacia donde vivía. Me iba a pie para Sonzacate, ahí por la colonia 14 para arriba. Y cuando me iba en bus agarraba hacia abajo, hacia el sur, a tomar el bus al parque. Pues por alguna razón, ya quizás la falta de comida, ¿no? No agarré para arriba, sino que para abajo. Ya andaba desorientado. Y mire, llegando al parque, en la esquina donde ahora está la despensa de Don Juan, ahí había un banco casa. ¿Cuántos se acuerdan? Ahí, cuando yo desperté, hermano, caminando, me estaban zamangueando del cuello. Un borracho. Un borracho, pero no de esos borrachitos de la calle, sino que un fulano que se la había puesto. Un señor ya grande de edad. Y me zamangueó y me dijo, ¿quién soy yo? No sé, le dije yo con voz así temblorosa. Y entonces me zamangueó más duro. Bravo, ¿cómo que no sabes quién soy yo? Me dijo. Si yo soy amigo de tu papá y sé quién sos vos. Y entonces me le quedé viendo yo y me pareció conocido a un vecino que tenía a mi papá allá en el terreno. Ahí yo le dije, don Toño Colombani. No, me dijo, ese es mi hermano, me dijo. Es que se parecen, le dije yo. Y entonces ya me tranquilicé un poco, ¿va? Y hermano, y donde se ha vuelto un gran pistolón metido aquí en el pantalón. Pero pistolón, 357. Más miedo me daba. Y entonces me dijo, ¿y qué andas haciendo? Ahorita agarrar el bus voy. ¿Y de dónde venís? De estudiar. ¿Y qué estás estudiando? Bachillerato. Entonces a los estudiantes hay que ayudarles. Y se saca 5 billetes de A5 y me los da. Y yo le dije, no, le dije yo, porque desde ese tiempo me cuesta recibirlo. No se preocupe, no me. Yo sé que si tu papá viera uno de mis hijos, lo mismo haría. Y me regaló 25 colones, hermano. Entonces yo dije, después de aquella ofrenda en la que Dios me probó, Dios me bendijo. También me pasó una vez, fíjese, que ofrendé, porque esto le digo que se da en lo negativo y en lo positivo. Ofrendé a saber con qué dolor, hermano, en mi tacañería, un billete, fíjese, en esa misma iglesia, y tenía que como 17 años de edad. Pero saber con qué dolor lo di, que cuando salí del culto, al salir del templo, había en unas gradas para la calle, ahí estaba botado el billete que yo había ofrendado. Yo todavía lo vi y vi para todos lados que no me vieran y lo recogí. Y cuando lo levanté, sentí que Dios me dijo, tomá tu billete chuco. Si vos no me lo querés dar, yo tampoco te lo quiero recibir.
Qué bendición más grande a saber, ¿verdad? Me perdí yo esa noche. Yo hubiera podido decir después de aquellas cosas, pero no fue así. Por eso le digo que cada vez, es decir, en cada acción pues que nosotros llevamos a cabo, tengamos nuestros sentidos espirituales activos, hermano, porque estamos provocando algo para el futuro. Algo va a suceder en el futuro. Le voy a leer algo más. Génesis 22:20. Y aconteció después de estas cosas que le dieron noticia a Abraham diciendo: he aquí que Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. Aleluya. Mire, eso es bonito porque en el capítulo anterior, ¿qué es lo que ha sucedido? Para que diga después de estas cosas. ¿Qué sucedió? Probaron a Abraham, le pidieron a su hijo y Abraham no lo rehusó, se lo llevó a ofrecerlo a Dios. Entonces, después de esas cosas, le llevan noticias a Abraham que he aquí Milca también le ha dado hijos, le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. ¿Y quién era Nacor? Bueno, ahí dice que era hermano de Abraham, ¿verdad? Pero Nacor era el abuelo de Rebeca. ¿Y Rebeca? ¿Quién era Rebeca? La que iba a ser la esposa de su hijo Isaac. Mire pues, aquí, hermano, hay una enseñanza preciosa. ¿Cuántos son padres de familia? Miremoslo así en lo literal. ¿Cuántos son padres de familia? Dígame un buen amén pues. ¿Cuántos quieren el mal para sus hijos? Ya me sonó la campanita. ¿Cuántos quisieran que su hijo varón se case con la cachucha? ¿Y cuántos quisieran que su hija se casara con, cómo le decían aquel? Rambo le decían, ¿va? Aquel que andaba jalando un montón de basura y eso son. ¿Quisiera? ¿Cuántos quisieran que su hija se case con un penqueador, pues? Con uno que le dé mala vida. ¿Quisiera o no quisiera? Todos que queremos, hermano, un buen cónyuge para nuestros hijos. ¿Sí o no? Y tenemos que pedirle a Dios por eso. Pero ¿sabe qué es lo que hay que hacer para que Dios porque ahí Dios le estaba preparando la esposa al hijo de Abraham? Por eso le llevan noticias. Mira, también tu hermano Nacor, su esposa, le ha dado a luz hijos. Y entonces le dio a luz 8 hijos. Entre los 8 hijos que le dio a luz Milca a Nacor, había uno que se llamaba Betuel. No Betel, sino que Betuel. Y ese fue el padre de Rebeca, suegro de Isaac después. ¿Qué le estaban diciendo a Abraham? Como ofrendaste a tu hijo, entonces allá te le están preparando esposa, porque la Biblia dice que las riquezas y los bienes son herencia de los padres, pero la buena mujer, la buena esposa la da Dios. Y el buen esposo también, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de estas cosas? Ofrendar a nuestros hijos. ¿Cómo? Dice la Biblia que Abraham se llevó a Isaac al monte Morias. Entonces llevémoslos al monte, pero no allá al montarral, sino al monte de Dios. Llevémoslos al monte de Dios. Es decir, tráigalos al culto. Es que mucho frían, hermano. Está bueno si así era usted, pero tráigalo, no lo deje en la casa. Es que mucho molesta ese mi cipote, mucha batería. Está bien. Algún pastor ha de ser, algún apóstol que anda ahí fregando, pero tiene que llevarlo al monte de Dios. Y al llevarlo al monte de Dios, póngale la cruz, que enséñele que tiene que llevar la cruz. Es lo que dice el profeta Llorón. ¿Cómo se llama el profeta Llorón? Jeremías. En las Lamentaciones dice: porque bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Y qué más hizo Abraham? Edificó el altar. Y luego dice que ató a su hijo Isaac sobre el altar. Eso es lo que tenemos que hacer: amarrar a nuestros hijos en el altar, ofrecérselos a Dios en sacrificio, y entonces Dios les va a preparar su cónyuge, en la medida que nosotros les enseñemos pues a morir en el altar del Señor. ¿Y cómo se amarran al altar? Trayéndolos al culto, ya le dije,
enseñándoles a servir, poniéndolos a servir. Ah, no, es que viera que ese cipote es todo irresponsable. Pues sí, pero ahí va a aprender, hermano. Ahí va a aprender. Póngalo, que sirva, que sirva. Y que lo vean a usted, porque la Biblia dice que Abraham no mandó a Isaac: Isaac, ahí te vas para allá, para el monte Moria, porque te van a ofrendar en sacrificio. Ándate, ahí te alcanzo. Me voy a quedar yo aquí echándome la serie de, ¿cómo se llama la serie que usted mira? Los vikingos. Aquí me voy a estar echando la serie El cartel de los sapos. Andate vos para el culto. No, 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 como decía aquel, sino que dice la Biblia que Abraham les dijo a los criados, cuando llegó y vio el monte ya hacia lo lejos, les dijo: ustedes y los burros quédense aquí, pero yo, dijo, y el muchacho iremos al culto y adoraremos y volveremos a vosotros. Y dice: yo y el muchacho, se pone él primero, no dice el muchacho y yo, porque en el Señor, hermano, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ir adelante a los padres de familia. No puedo pretender yo que mis hijos sean predicadores si no me miran predicar a mí. ¿Me entienden? Entonces yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es llevarlos, enseñarles a servirle al Señor, amarrarlos en el altar del Señor. Y hermanos, si su hijo, usted lo mira que solo en la iglesia quiere pasar, ahí déjelo, dele gracias a Dios, hombre. Laméntese si su hijo solo quiere pasar allá en una discoteca o en otro lugar, hermano, del mundo, pues. Pero hay gente que se enoja porque los muchachos le quieren servir a Dios y le dicen: vos llevate la cama mejor para la iglesia. No, hombre, denle gracias a Dios. Y si llega tarde de algún ensayo, de alabanza o qué sé yo, de estarse preparando para servir, el muchacho lo están regañando en la casa, dele gracias a Dios que no va de una cantina, que no va borracho, pues, que no va de un motel o de otro lado. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que el muchacho se está atando al altar y quizás usted no le está ayudando, pero él quiere estar ahí. Entonces, jóvenes, ¿quieren que Dios les prepare a su cónyuge? Amárrense en el altar, mueran en el altar de Dios y Dios los va a bendecir. Miren, me quedan 5 minutos y me quedan 22 slides, pero le voy a trasladar, aunque sea 1 o 2 más, no sé cuánto más. Dice Génesis 39:7: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Mira, hermano, qué tremendo esto, ¿eh? Sucedió después de estas cosas que la tentación le llegó a José. Fíjese. Y sepa que la esposa de Potifar no era la chimoltrufia, hermano. Si no, no hubiera sido una tentación, no hubiera significado una tentación para José. Tuvo que haber estado, hermano, así como dice Romanos 12, como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para que le gustara a José. Si no, ¿para qué mencionarlo, pues? Tuvo que haber sido una tentación muy grande para José. Pero ¿qué era lo que había sucedido antes? Si usted lee los capítulos anteriores, usted sabe que José llevaba un proceso bien difícil, pero cuando lo compra Potifar allá en Egipto como esclavo, él era un simple esclavo que entró a la casa de Potifar, pero la Biblia dice que la mano de Dios estaba con José y que José era un varón próspero y que todo lo que José tocaba prosperaba. Entonces Potifar lo puso como mayordomo en su casa. Y eso, hermano, pudo significar para José mucho, pues, porque siendo un esclavo, Dios lo estaba prosperando y no estaba viviendo en sí como esclavo, porque siendo esclavo José era libre. Pero en medio de esa prosperidad le llega la tentación, hermano. Sepa que cuando Dios nos bendice, siempre va a llegar la tentación, y la tentación no llega de parte de Dios. Siempre después de la bendición hay tentación. Y tentación, hermano, terrible, 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 terrible. Usted sabe que
el enemigo ataca de diferentes formas, y una forma es como el tentador. Y como el tentador, hermano, bueno, todas las facetas del enemigo, en todas sus facetas es difícil de enfrentar. Lo tenemos que hacer con la ayuda de Dios y con la fuerza que Dios da, porque de otro modo salimos perdiendo. Pero cuando se presenta como el tentador, hermano, eso es terrible. Digo pues, para aquel que pelea la buena batalla. Porque otro hermano que no sea como José, aquí hubiera dicho: Padre, que se haga tu voluntad. ¿Hasta dónde me persigue la bendición? O como decía mi amigo, estudiamos en la universidad y a este le decían el Mijares, porque se echaba las canciones de Mijares ahí en el colegio, hermano, y igualito la voz que tenía el Mijares. Y una vez iba detrás de una muchacha. ¿Y qué pasó? Espérate, que ahorita voy detrás de esta bendición. ¿Cuál? Le digo, allá va la muchacha, hermano, bien bonita. Y le hace así: primero Dios. ¿Cómo va a ser eso? Primero Dios, ¿cómo va a ser eso bendición? Pero él era un hermano cristiano que iba a una iglesia y que cantaba en un mariachi cristiano. Si me estoy yendo o si me oye, se va a enojar conmigo, pero está bueno, porque yo la verdad estoy diciendo. Y alguien que no pelea la buena batalla no significa una tentación, a lo mejor lo mira como una bendición. Y dice: qué gracia la que me ha dado el Señor a mí, Dios mío, ¿qué hago con mi físico? Pero José, como él estaba peleando la buena batalla, al ver toda la bendición que Dios le había dado, dijo: no es posible que Dios me haya bendecido tanto y que yo le falle ahora a él y a mi amo. Mire qué tremendo. Después de la bendición llega la tentación. Entonces aquel que está peleando realmente la buena batalla, hermano, cuando se enfrenta al tentador, es bien terrible porque mire, ¿cuántos han estado alguna vez frente al tentador? Así, literalmente. Es decir, que lo ha visitado la tentación. ¿Cómo es? A ver, cuénteme, a ver si es cierto. ¿Podría describirme usted ese momento? Mire, es un momento tan difícil, hermano. Exacto. Es tan difícil que si Dios no está con uno y uno no se agarra la mano de Dios, termina friquis mortis calaveritis. Por eso el Señor enseñaba y decía: orad para que no entréis en tentación, porque eso es terrible, hermano. Mire, son unas ganas de pecar, pero así ardientes, hermano, que no se aguanta. Y si no pecas, porque no digo con quién, pero no se aguanta las ganas. Son momentos de tentación. Eso le llegó a José. La Biblia dice que José huyó y ella le quitó la ropa, lo desnudó. ¿Por qué cree que José salió huyendo? ¿Porque se le quebraba la mano? No, por todo lo contrario. Él sabía que si se quedaba un segundo más, hermano, ay Dios mío, la historia sería otra. Ya no estaría eso después de estas cosas, hermano. Entonces la vieja esta, la Potifara, lo acusó a él. Lo acusó de que la quería violar. Y dio gritos: ay, ayúdeme, ayúdeme. Y ella era la violadora. Entonces José fue llevado prisionero a la cárcel del capitán, que obviamente era Potifar, donde llevaban a los presos del rey. Es decir, usted sabe que en todos los países hay como una cárcel especial para los hijos de los políticos y los que tienen pisto, ¿va? Entonces a esa cárcel llevaron a José porque era el mayordomo de Potifar. Y entonces dice la Biblia: después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto, es decir, de Faraón, ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Pero note, después de estas cosas, ¿qué es lo que pasó antes? Que José había estado en la casa de Potifar, Dios lo había prosperado, pero la mujer de Potifar lo acusó falsamente, pues injustamente, de violación, y él fue a parar a la cárcel. Entonces, después de estas cosas, mire cómo es el plan de Dios. Dios hace que los dos siervos del rey de Egipto
tanto el copero como el panadero, que obviamente son la gente de mayor confianza que él tenía, porque era el que le preparaba la comida y el que le preparaba el vino. Y llegaban donde el rey, hermano, y llegaba el copero y primero se echaba un calanchazo a él para que el rey viera que no tenía veneno en la copa, ¿va? Y si la copa tenía veneno, el primero que se moría era el copero. Es decir, la gente de confianza pues del rey, se enojó el rey con ellos y los mandó a la cárcel, justo donde estaba José. Fíjese, justo donde estaba José preso. Y usted sabe que eso lo que significó para José fue el final del proceso que él vivió. Mire, yo le puse aquí así rapidito este pequeño esquemita de los descensos de José. Acuérdense que José era el hijo preferido de su padre. Ahí andaba él bien bonito, le habían hecho una túnica, hermano, entre los 12 hijos, bueno, y una hija, eran 13. José era distinguido, porque solo él tenía una túnica de colores. Entonces era el hijo preferido de su padre Jacob. De ahí lo encontramos en la cisterna. Los hermanos deciden un día matarlo, y mientras lo mataban, lo metieron a un pozo que gracias a Dios no tenía agua. Luego a Judá se le ocurrió la tremenda idea de venderlo, y dice la Biblia que venía una caravana de ismaelitas, de mercaderes, y a ellos se lo vendieron. Entonces ahora José ya no tiene ni la túnica de colores porque se la quitaron, ya no tiene ni siquiera una identidad propia pues como persona individual, porque ahora es un esclavo, fue vendido como esclavo. Luego es llevado a Egipto. Mire, lejos de su familia, lejos de su país. De lo que no lo pudieron alejar fue de su Dios, porque Dios, gracias al Señor que está en todas partes, ¿va? Luego es comprado por Potifar y es un esclavo en la casa de Potifar. Y de ese momento es del que hemos estado platicando, que es donde él fue tentado. Dios lo prosperó en esa casa, pero también fue tentado por la mujer de Potifar. Fue tentado de tentación, ¿va? No del verbo tentar, así, de tocar pues. Y ahí, estando ahí, por esa tentación que él superó, fue llevado a la cárcel como prisionero, estando ahí, hermano, como un delincuente que no había cometido nada pues, pero así estaba el pobre José. Mire, ahí había perdido toditos sus derechos José, toditos, que ya estaba peor que un esclavo, porque ahora era un prisionero, ahora era un delincuente esperando ser juzgado, ahí en la cárcel. Y ahí en la cárcel, hermano, fue donde el verso que leíamos dice: después de estas cosas, el rey se enojó con sus dos criados, con sus dos siervos, y los mandó a la cárcel. ¿A dónde? Ahí donde estaba prisionero José. Y ahí esos dos tuvieron sueños, y José se los interpretó. Y a los dos se los interpretó correctamente. A uno le profetizó vida y al otro muerte. Al copero, que era el que servía el vino, le profetizó vida, y al del pan, que era el que le hacía el pan al rey, le profetizó muerte. De ahí entendemos que en la Santa Cena el vino significa la vida y el pan significa la muerte. Pero esos son otros 20 pesos, va. El punto es que se cumplieron los dos sueños. Al que le profetizó la muerte, lo mandó a sacar el rey para quitarle la cabeza, lo mataron. Y al que le profetizó vida, lo mandó a sacar el rey y lo puso de nuevo en su cargo como copero del rey. Pero José le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo así, va. Le dijo: ahí te acuerdas de mí cuando Dios te prospere. Pero dice la Biblia que al copero se le olvidó, hermano. Porque mira, hermano, no es la gente la que se tiene que acordar de uno, sino que Dios. Si se han olvidado de usted, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Si a usted le ha olvidado su familia que se fue para la tierra prometida, a los Yonai, y nunca le ha mandado $1, usted dice: nunca se acordaron de mí. Pero Dios nunca se olvida. Tengo mi familiar, dirá usted, y hasta ahí se va, soy compadre de la comadre del teniente de mi general, ¿va? Y nunca se acordó de usted. Pero Dios nunca se olvida. Entonces dice la Biblia que se olvidó el copero de José, pero Dios se acordó y le mandó un sueño a Faraón. Y estaba Faraón con el sueño de las vacas flacas
y las vacas gordas, y nadie se lo podía interpretar. Entonces el copero se acordó: hay un bandido allá en la cárcel que nos interpretó los sueños a nosotros, y se cumplieron así como él dijo. Vayan a traerlo, dijo Faraón. Entonces de la cárcel, José, hermano, sale de una vez al trono. Ahí terminó su proceso. Mire, pero note cómo las acciones de José fueron marcando, hermano, un precedente para lo que venía después. Dios lo prosperó, llegó la tentación. Como producto de la tentación lo mandan a la cárcel, pero después de esas cosas Dios decide levantarlo y cumplirle los sueños que él tenía. Entonces termino, hermano, porque ya me pasé 5 minutos. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor es sin propósito. Todo tiene un propósito, sea agradable o no agradable, tiene un propósito. Y sepa también que cuando hay prosperidad, bendición, ya sea material o espiritual, siempre el tentador se va a acercar después, así como le sucedió a Abraham, que venía de derrotar a los reyes con un gran botín de guerra, y le apareció el tentador, el rey de Sodoma. Necesitamos, hermano, mirar hacia el futuro, mirar a lo que va a venir después, porque nuestro futuro depende de lo que hacemos en nuestro presente. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Pidámosle a nuestro Dios que sea propicio para nosotros. Déjeme orar por usted. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando ahora mismo, pero sepa que es un kairos, es un tiempo oportuno. Planes de mal para nosotros, sino planes de bien. Y Él tiene un plan. Entonces digámosle: Señor, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué quieres que yo haga, Señor mío? ¿Qué quieres que yo haga para que mi futuro, Señor, sea diferente a lo que yo pueda estar pensando o a lo que el enemigo pueda estar planificando para mí? Porque así como el enemigo tiene un plan malévolo, Dios, el Espíritu Santo, tiene un plan de bendición para nuestra vida. Acerquémonos hoy confiadamente al Señor y digámosle: Señor, yo quiero que cambies. Si es una situación difícil, dile: Señor, yo quiero que cambies esta maldición en bendición. Y si es una bendición, dile: Señor, yo quiero que esta bendición sea para más bendición y no para maldición. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hablarnos. Señor, ayúdanos a vivir nuestro presente con revelación. Padre, que miremos nuestro entorno con los ojos espirituales, no con los naturales. Que podamos alzar nuestros ojos y ver más allá de lo que los demás miran. Señor, para que sepamos que después de estas cosas tú traes algo especial para nuestra vida. Que entendamos que lo que está pasando a nuestro alrededor está desatando algo para nuestro futuro, que puede ser mañana, que puede ser la otra semana, que puede ser el otro mes o el otro año. Señor, en lo que sucede a nuestro alrededor pueden ser dolores de parto para dar a luz una bendición grande. Padre, que no nos sintamos desesperanzados, sino que al contrario, Señor amado, que esperemos en ti, que confiemos plenamente en ti. Señor, que nos entreguemos a tus manos, que nos humillemos delante de ti, que nos postremos a tus pies y que permitamos que tu voluntad se lleve a cabo en nuestra vida, para que sepamos, Señor, que lo que viene después de estas cosas que ahora mismo estamos viviendo son cosas buenas, son cosas maravillosas, son cosas preciosas. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo suplico, sea esta palabra en nuestros corazones, que no vuelva vacía. Despídenos en paz, que volvamos con bien a nuestros hogares. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.